días, queridos hermanos y amigos. La Iglesia Príncipe de Paz les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana iniciaremos con un nuevo estudio del libro de Joel. Esperamos que este estudio sea de bendición y ayuda para cada uno de ustedes. Les pedimos también que compartan este video con sus contactos en las redes para poder animar y edificar en más personas. Queridos hermanos, iniciemos este servicio con el pasaje de Éxodo 15. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amados hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras almas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Queremos escuchar y viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Vamos ahí con sus manos. La fe sin obra es muerta. Esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo, la
Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a este tiempo de estudio bíblico y también sé bienvenido a esta nueva serie de estudio. Hoy iniciamos el libro de Joel. Así que el día de hoy veremos toda una introducción al libro y también veremos la primera parte, el capítulo 1 de este libro. Bueno, ya el libro de Joel solo nos trae 3 capítulos, pero sumamente importantes. Bueno, ¿qué sabemos acerca de Joel? Para muchos eruditos, tal vez la pronunciación más exacta sería Joel, que en el hebreo quiere decir Jehová es Dios. ¿Qué sabemos acerca de este hombre? Bueno, en primer lugar, este nombre, Joel o Joel, es muy frecuente en el Antiguo Testamento. Encontramos por lo menos 15 veces que se menciona este nombre a distintos personajes. ¿Qué sabemos de él? Este obviamente es uno de estos 15 y encontramos que es hijo de Petuel. No sabemos mucho acerca de él. Algo que sí sabemos es que procede probablemente del reino del sur, porque su predicación se concentra sobre Judá, sobre Jerusalén. Cuando se está pensando en el tiempo de este profeta y el tiempo de su ministerio, hay 2 posibilidades. Nosotros nos apuntamos por la primera y consideramos que es tal vez la más certera. Así que esta primera posibilidad considera de que, según los eruditos conservadores, se cree que el profeta Joel o Joel, como le quieras llamar, estuvo ministrando durante el reinado del rey Joás, reino del sur. Esto en el año 835 hasta el año 796, siglo 9 antes de Cristo en todo caso. Así que eso quiere decir, siendo así, que probablemente el profeta Joel habría conocido a Elías, a Eliseo, y básicamente también él fue uno de los primeros profetas que profetizó y luego que también escribe su profecía. Una segunda posibilidad en cuanto al tiempo del profeta es, algunos otros han considerado, de que tal vez el profeta es posterior al exilio. ¿Por qué? Porque su profecía se centra en Judá, en Jerusalén y en Sion. Nunca se menciona a Samaria, nunca se menciona a Asiria y a Babilonia, que eran los enemigos extremos, digamos así, clásicos de Israel y de Judá. Y por estos motivos tal vez puede ser colocado en el tiempo del posexilio. En todo caso, volvemos a repetir, nosotros creemos que Joel estuvo profetizando y ministrando en tiempos del rey Joás. En todo caso, antes de ver el tiempo es más importante, creo yo, el mensaje que nos trae. Y el mensaje que nos trae el libro es sumamente importante, pues nos va a hablar de la justicia de Dios, la misericordia de Dios, pero también de un tema grande en el Antiguo Testamento, el día de Jehová. Si podemos pensar en dividir el libro, creo que lo podemos dividir en 2 segmentos bastante grandes. La primera parte, que corresponde desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 27. Y allí se nos va a hablar también de la plaga de langostas. Luego el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora es algo esto bien interesante, que en la Biblia hebrea, los versículos 28 al 32 del capítulo 2 corresponden a un capítulo número 3 en la Biblia hebrea. Y el capítulo 3 corresponde a un capítulo número 4. Obviamente, el contenido es el mismo, pero en el canon hebreo está distribuido así. El mensaje que tenemos en este libro tiene que ver con el pecado que acarrea el juicio de Dios. También se habla obviamente de la justicia de Dios, de la gran misericordia de Dios por los suyos. El tema principal, yo diría que podemos enmarcarlo en el día de Jehová. ¿Y qué es este día de Jehová? Se menciona 6 veces en este libro, y ya que tiene 3 capítulos, estamos hablando de 2 menciones por cada capítulo. Así que es un tema sumamente importante. Ahora pensemos en el libro y también el profeta. Bueno, pensando en el profeta, fue el primero de los profetas que escribió, y podemos encontrar eso,
o a nivel de una cronología. Si tú ves a todos los profetas menores, este habría sido probablemente el primero de los profetas ordenados cronológicamente. Ahora es interesante que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ellos también hacen referencia al día de Jehová y le llaman, por ejemplo, aquel día. Zacarías habla sobre aquel día que va a venir. ¿Y cuál es aquel día? Es el día que Joel está hablando, y no olvides, si ubicamos a Joel en el siglo 9 a.C., año 835 y alrededores, sería el primer profeta que visualizó el día de Jehová. En este sentido, podemos considerar que siglos antes, aun de que otros profetas escribieran acerca del día de Jehová, Joel ya estaba viendo y visualizando proféticamente aquel gran día de Jehová. Sería como la visualización de un profeta desde las alturas de un monte, a lo lejano del tiempo, ver qué estaba pasando, qué sucedería aquel gran día de Jehová. Para uno de los eruditos, Ririe, él considera que el día de Jehová tiene tres facetas. Y consideremos rápido estas tres facetas. La primera faceta tiene que ver con la faceta histórica. Eso involucra la intervención de Dios en los asuntos de Israel y en los asuntos de las naciones paganas. Una segunda faceta, la faceta ilustrativa, donde se ilustra a partir de un incidente histórico, se ilustra un cumplimiento que vendrá en el futuro escatológico, para el tiempo futuro, anunciando algo grande dentro de los planes de Dios. Y en tercer lugar, la faceta propiamente escatológica. Esta faceta involucra que el día de Jehová nos indica también acontecimientos importantísimos para la historia de la humanidad. Estos tienen que ver con el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la segunda venida de Cristo, el milenio, en fin. Así que estas tres facetas podemos englobar dentro del concepto de el día de Jehová. En todo caso, el día de Jehová es un período bastante importante que corresponde a la gran tribulación y continúa hacia la eternidad. En el tema profético del Antiguo Testamento, el día de Jehová es un tema sumamente importante, que está muy ligado a las profecías que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. En fin, algo que podemos considerar. Ya lo dijo el Señor en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice el que le entienda, entonces sabrán, como quien diciendo que es el comienzo del día del Señor. Empieza la tribulación, empieza una catástrofe sobre la humanidad. Bueno, aquí en todo caso Joel nos presenta muy claramente que el día de Jehová comprende varios aspectos. A propósito, dentro de el concepto de día de Jehová, para la concepción judía, esto es interesante, ellos consideran de que iniciará de noche. ¿Por qué? Acuérdate de lo que nos dice Génesis, capítulo 1, versículo 5, y en varias otras narraciones. Se nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, en el día judío hebreo, el día empieza no desde que sale el sol, sino más bien desde el atardecer del día anterior. Es así entonces que en el día judío está empezando a las 6 de la tarde del día anterior, hasta, digamos así, las 6 de la tarde del siguiente día. Así que, si es que mantenemos ese concepto de inicio de día, entonces, con alta probabilidad, el día de Jehová, para varios eruditos bíblicos, estaría empezando en un tiempo de noche, oscuro, de tinieblas. Hablando también no solamente en un tiempo físico, sino también en un tiempo de oscuridad para la humanidad. En fin, aquí tenemos una joya literaria
el profeta Joel con todos sus escritos. También algo que menciona Joel es algo que se cumple a partir de Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual estaremos tocando cuando veamos los siguientes capítulos. En todo caso, ¿qué segmentos podemos encontrar en este libro? En una primera parte habla acerca de la plaga y la lamentación que se hace por esta plaga. En una segunda parte podemos encontrar una exhortación al arrepentimiento que se le da al pueblo. Yo creo que una tercera parte involucra una alarma en el pueblo ante la cercanía de que viene ese día de Jehová, ese día importante del Señor. Y finalmente, un llamamiento urgente al arrepentimiento. Y para concluir, podemos encontrar la respuesta de Jehová frente a la situación del pueblo de Dios y también a la situación humana. Muy bien, con todo ese antecedente, vámonos de lleno al capítulo 1, ¿te parece? E iniciemos así entonces nuestro estudio de el profeta Joel o Joel, como tú quieras utilizar el término. Dice entonces, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Si podríamos dividir el primer capítulo, yo creo que podemos marcar rápido 3 segmentos. El primer segmento desde el versículo 1 hasta el 7, que involucra la desolación causada por una plaga de langostas que viene. La segunda parte desde el versículos 8 hasta el 13, y aquí todos los estamentos del pueblo están llamados e invitados al arrepentimiento. Vamos a ver allí a los obreros, los sacerdotes, a todo el pueblo en general. Y en tercer lugar podemos encontrar desde el versículo 14 hasta el 20, este capítulo solo trae 20 versículos, habla de una desolación grande y se exhorta a todos a elevar los ojos a Dios, a humillarse ante Dios, porque el día de Jehová está cerca. Muy bien. El primer versículo nos da información, muy escasa desde luego, pero información acerca de Joel, que es hijo de Petuel. Algunos han dicho por allí que aún Joel pudo haber sido un hijo del profeta Samuel, debido al tiempo tan antiguo que enmarca esta profecía. Pero creemos que eso no es cierto, porque te acordarás que los hijos de Samuel anduvieron mal en los caminos de Dios. En fin, y eso trae un desenlace en la nación. Así que no coincide eso. En todo caso, sabemos que es hijo de Petuel. Hay una gran diferencia entre Samuel y Petuel. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué encontramos aquí? Se remarca el anuncio que se va a pronunciar. Esto en el versículo 1. Palabra de Jehová. Algo que es importante, un mensaje importante. Cada vez que el Señor habla y dice palabra de Jehová, hay que prestar oído. Y el pueblo tenía que prestar atención, como tú y yo. Hoy la palabra de Dios ha quedado relegada, rezagada y archivada en nuestra sociedad, lamentablemente. Pero ¿qué tan importante es la palabra de Dios para tu casa, tu familia, para tu vida? Bueno, todo cristiano hoy en día dice, para mí es muy importante. Bueno, ¿qué evidencia muestras? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le dedicas al estudio bíblico? No a una lectura muy superficial, sino más bien a indagar, a escudriñar las Escrituras. En esto hallaremos vida eterna, nos dice la propia palabra del Señor. Aquí se dice palabra de Jehová. En fin, el versículo 2 nos está indicando, oíd esto, ancianos, escuchad. Todos los moradores de la tierra. Ancianos está haciendo una referencia, obviamente, no solamente a la gente antigua, a las canas, ya las canas eran un reflejo de la sabiduría. Está hablando acerca de los líderes, de la dignidad, de los hombres que dirigían la nación. Así que dice, oíd ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en días de vuestros padres? Aquí podemos encontrar algo que es bastante importante. Se está comparando a esta situación que se anuncia o que está presente como algo que nunca antes había sucedido. Versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos.
A propósito, ya la instrucción que tenía también, digamos así, todos los padres, los líderes, era instruir al pueblo, a sus hijos, en las palabras que el Señor estaba dando al pueblo. Padres, instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Aquí se dice, de esto contaréis a vuestros hijos. ¿De qué cosa? Y vuestros hijos, a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Es decir, ahora se menciona otra vez este hecho de que todos tienen que ir contando a las siguientes generaciones lo que va a suceder. Obviamente en el profeta Joel se está enmarcando algo que es grande en anunciar. Pero este es un ejemplo. Tú y yo instruyamos a nuestros hijos, que ellos instruyan a sus hijos. Y a su vez que esta cadena no se corte. Ya nos dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando éste fuere viejo, no se apartará. Cuán importante es poner los buenos cimientos en las generaciones que vienen. Así que podemos encontrar aquí algo bien importante. Se trata de una terrible invasión de lo que alguien llamó, diríamos así, la encarnación del hambre. Algo así como un incendio voraz. Dios insistió que esto, ya que era tan singular el suceso, debía de ser enseñado a sus hijos, ellos a la siguiente generación y ellos a la siguiente generación, y así. ¿Por qué? Por la dimensión y la importancia que tiene o que tendría el hecho. Se está tratando de decir, ustedes deben divulgar esto. Y que sus hijos lo transmitan a la siguiente generación. ¿Qué tan importante y qué tan singular es lo que va a venir? Nos está haciendo acordar lo que el Señor dijo. Algo que no tenía precedentes. El Señor habló en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 21, nos dice acerca de la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habla Jesús de un acontecimiento importante. Él le llama la gran tribulación y dice, nunca hubo en el mundo una tribulación tan grande, nunca antes y nunca la habrá después. Por eso habla de gran tribulación. Bueno, este hecho que anuncia Joel nos está haciendo acordar un poco esa narración. A propósito que tiene, yo creo, bastante estrechez y bastante relación. Así que podemos ver este aspecto. ¿A qué se está refiriendo? Saben, es bien interesante. Si podemos ver el proverbio, y acompáñame por un momento, al proverbio capítulo 30, versículo 27. Una plaga de langostas. Esto es lo que va a anunciar el profeta Joel, lo dijimos ya antes. Una plaga de langostas. Ahora, se nos dice en el proverbio 30, 27, las langostas que no tienen rey, pero, presta atención, salen todas por cuadrillas. Hoy tendríamos que consultar tal vez a un experto en insectos, a un biólogo, a un entomólogo tal vez, para considerar algo. ¿Cómo es el comportamiento de las langostas? Ahora el versículo 4 nos habla de esta plaga. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Ya el proverbio nos dice que salen en cuadrillas. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Obviamente aquí podemos encontrar entonces una plaga de langostas. Puede ser tan devastadora como la invasión de un ejército. Y aquí se está hablando, casi parece con mucha relación a lo que nos da el proverbio capítulo 30. Las palabras en hebreo son estas, para estos términos. En primer lugar, Gazmán. Gazmán, que está hablando de el cortador. Ellos le conocían como la caballeta. Así le conocía el mundo hebreo antiguo, el judaísmo. El segundo término que se utiliza es arbe en el hebreo, que significa destructor. Esta es la langosta. El tercer término es el yelech. El yelech es el saltador. El saltador aquí se menciona como el saltón.
Y el cuarto término es el jasil, es el descortezador, el que quita la corteza de los árboles. Ese es el langostón. En todo caso, viene un enjambre, una plaga de langostas tan grande como nunca hubo antes. Ahora piensen en algo. Es interesante. Ya hubo una plaga de langostas en Egipto, ¿te acuerdas? Bueno, pero la plaga que hubo en Egipto no se compara a la plaga que vendrá aquí sobre la tierra y la tierra de Palestina. Es interesante considerar esto. Algunos dicen que simplemente tiene que ver con un aspecto profético y simbólico, nada más. Creemos más bien que se estaría anunciando una plaga bastante fuerte. A su vez, esa plaga sería el anuncio también de la destrucción profética de Judá, de Jerusalén, por causa del pecado, lo cual sucedería después con la invasión del ejército de Babilonia sobre el reino del sur. Y sobre todo, esta plaga de langostas es un elemento simbólico y profético para hablar acerca de lo que vendrá sobre la humanidad, la gran tribulación y el día de Jehová. En fin, aquí podemos encontrar 4 oleadas de langosta. El versículo 4, vuelvo a repetir, nos habla lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Saben de qué nos está hablando? Si es que hay tanta relación, y claro que la hay. Esta relación del día de Jehová, que enmarca varios aspectos en el tiempo escatológico. Aquí Joel está iniciando su narración con una plaga de langostas. Inmediatamente nos hace pensar, ya que se habla como cuadrillas, nos hace pensar en Apocalipsis capítulo 6 de inmediato. ¿Cómo iniciará la gran tribulación? El capítulo 6 nos da bastante luz acerca del inicio de la gran tribulación. Y si tú revisas los primeros versículos, nos están hablando precisamente de cómo comienza este periodo sobre la humanidad. Se dice que se desatan los 4 primeros sellos. Cuando se desata el primer sello, viene un caballo, aparece un caballo blanco. Obviamente está hablando acerca de una falsa paz. Una paz que se gana aparentemente a través de la diplomacia. Y parece que todo va bien. Se desata el segundo sello y se puede visualizar un caballo bermejo, rojo, que simboliza la guerra. Se desata el tercer sello y aparece un caballo negro. Está hablando acerca de la hambruna. Y luego podemos ver también, luego de desatar el cuarto sello, se puede ver un caballo amarillo, la muerte. Así que la cuarta parte de la población del mundo, después, para este punto en la gran tribulación, va a morir. La muerte, la cuarta parte de la población del mundo, nos dice el libro de Apocalipsis. Pensemos entonces en algo. Esta plaga de langostas no solamente sería algo anunciado para el tiempo en el que Joel está profetizando, sería también un anuncio profético de lo que vendría sobre Jerusalén y Judá como consecuencia de su pecado, pero sobre todo, solamente es un esbozo y una maqueta, un elemento inicial, simbólicamente hablando, de lo que vendrá en el tiempo futuro correspondiente al día de Jehová. Esto inicia con la gran tribulación. Así que eso es algo interesante para considerar. Por eso es que podemos hablar de que Joel es una joya dentro de la profecía bíblica. Obviamente en el tiempo de la gran tribulación, ojalá empezara todo solo con una plaga de langostas. Hay mucho más allá de lo que se está hablando. Y eso lo podemos complementar con el libro de Apocalipsis. Volvamos al pasaje del capítulo 1 en el profeta Joel. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada o quitado de vuestra boca.
¿Qué es quitado de vuestra boca? Saben, aquí la devastación ha afectado tanto a la nación, afectaría tanto a la nación, que esa plaga de langostas aún se ha llevado toda la producción. Es interesante que no se acusa de muchos pecados aquí en el profeta Joel a la nación, sino más bien de uno, la borrachera. Tal vez antes de la idolatría, algunos han considerado así, la borrachera dio inicio a muchos y desencadenó a otros pecados. Eso es probable. Pero aquí se menciona la borrachera y dice: despertad borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Bueno, aquí podemos considerar este pecado que traía devastación con el tiempo para toda la nación. Obviamente la nación no fue llevada cautiva inmediatamente, estamos hablando del siglo 9 a.C. y se cumplió a partir del año 605, entonces pasaría un largo tiempo todavía. Obviamente la plaga es literal, pero es también un símbolo de una nación, de un pueblo fuerte, innumerable, que va a venir y devastar al reino del sur, en todo caso, a Palestina. Así que podemos encontrar aquí algo bien importante. Joel hizo un llamado para que el pueblo despertara de la condición de displacencia. Está tranquilo el pueblo, piensa que no pasa nada, todo está reposado, pero no. Hay cosas que se van formando y se van calentando, digamos así, en la hoguera del corazón humano, que se empieza a desviar del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Todo con el tiempo sería destruido. Incluso las uvas, el vino, ese vino que causó la embriaguez, la borrachera. Hoy en día podemos pensar en algo. Nuestros momentos de paz y prosperidad a veces pueden embotarnos, pueden hacer que nos quedemos en una condición de letargo y estar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos paz, prosperidad, y en lugar de crecer y aprovechar en fortalecer nuestra vida espiritual, nos quedamos estáticos. Bueno, tú y yo nunca debemos permitir que la abundancia material dificulte nuestra disposición hacia lo espiritual. Bueno, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. En todo caso, para seguir este símil de la langosta, encontramos el versículo 6, dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Así que podemos ver que se hace referencia a través de esa plaga de langostas, digamos así, a un ejército. Un ejército invasor. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Quedaron blancas. Los versículos 8 hasta el 12 nos van a hablar ahora acerca de un llamado al arrepentimiento. Llorad, tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. ¿Qué podemos encontrar aquí? Ya el profeta Jeremías estaba hablando acerca de la hija de mi pueblo. Así se refería a Jerusalén, a Judá. Aquí podemos encontrar que Joel le llama la doncella. Llora tú como joven vestida de cilicio, una joven. Porque está vestida de cilicio, de luto, por el marido de su juventud. Está en una situación de duelo. Tiene que lamentar la muerte del esposo. Y se hace la referencia obviamente a Judá, Jerusalén. Podemos encontrar que el lamento sería grande si el pueblo no se arrepiente. Ahora, es importante considerar, si Joel está profetizando a partir del siglo 9, año 830 y alrededores antes de Cristo, y la nación de Judá, Jerusalén, no olvides que fue llevada cautiva a partir del año 605. ¿Cuánto tiempo dio el Señor para que este pueblo se arrepienta? Más de 2 siglos atrás. Por más de 200 años. Dios estuvo anunciando que el pueblo tiene que volver a los caminos del Señor. No tiene que esperar a que la catástrofe venga encima.
No tiene que esperar a que tal vez venga un problema grandísimo para que recién se vuelva al Señor. Desde el primer indicio ya tiene que estar pendiente. Tú y yo tenemos que estar pendientes así en nuestra comunión y relación con el Señor. No esperemos que venga un accidente grande, que caigamos a cuidados intensivos en una cama de hospital para recién volvernos a Dios. No esperemos tal cosa. Mejor que desde ya nuestra vida esté firme, arreglada y pendiente de una comunión buena y correcta con el Señor. El versículo 10 nos dice, 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Así que se está hablando primero a los ancianos, ¿te acuerdas? Ahora en segundo lugar se habla a los sacerdotes. Aún los sacerdotes no tienen que presentar ofrendas al Señor. A tal punto llegaría la devastación que habría una situación difícil en la tierra, allí en Palestina. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra. Aquí podemos encontrar algo que también es muy interesante considerar a estas alturas. La Biblia nos está diciendo de que el campo está asolado, aún la tierra sufre por la devastación. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Estoy considerando ya lo que también nos está hablando el libro de Romanos. La creación gime por causa del pecado del ser humano. Eso también nos está hablando el apóstol Pablo. Cuando el ser humano se desvía del corazón de Dios, es afectado no solamente él, es afectado los que están a su alrededor, su entorno muchas veces familiar, su entorno a veces ese círculo en el que está esa persona, y aún la tierra, aún el medio ambiente es afectado por causa del pecado del hombre. Ahora, no podemos decir que una mentira va a causar algo, entonces no van a producir espinos. Pero estoy hablando en términos generales. ¿Te acuerdas del pecado desde el Edén? Por causa del pecado, esa tierra produciría después espinos. Si el pecado allá en el Edén trajo tanta calamidad, ¿tú crees que el pecado de la humanidad hoy no va a traer calamidad sobre este mundo? También. En fin, podemos enmarcar eso rápido. Versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Qué encontramos aquí? Aquí podemos encontrar que ya se habló de los líderes, se habló de los sacerdotes, se menciona ahora a los labradores, todos los estamentos de la sociedad del pueblo de Dios son mencionados. ¿Por qué? Básicamente, porque todos tienen que ser un cuerpo cuando hay que volverse al Señor. Cuando una nación se vuelve a Dios, las cosas van a cambiar. Eso no lo dice una iglesia, un predicador, lo dice la palabra del Señor. Si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, entonces yo sanaré su tierra. Yo vendré y bendeciré, traeré la lluvia en su debido tiempo. Y acuérdate del llamado que hace el Señor en el libro de Crónicas. Así que podemos pensar en eso. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El gozo se ha ido, se ha esfumado, se enlutó la tierra, se marchó avergonzando al pueblo la alegría. Borrachos, sacerdotes, labradores, ancianos, todos tienen que participar en el arrepentimiento. Todos tienen que volver al Señor. ¿Cuánto problema puede causar simplemente un pecado como la embriaguez y el vicio que uno puede tener frente a la embriaguez? Muy bien, versículos 13 en adelante nos van a hablar ahora acerca de los sacerdotes. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. Bueno, todos estos signos exteriores
tendrían que ser el reflejo de un corazón entregado a Dios. Y el primer llamado al arrepentimiento tendría que ser de los que dirigen espiritualmente a la nación, los sacerdotes. Estas manifestaciones que podemos encontrar aquí, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, está hablando de luto, de duelo, que tienen que tener los líderes para guiar a la nación para salir de esta situación en la que estaban. En fin, ese tiene que ser el ejemplo de hoy. Hoy en día, si alguien tiene que ponerse de rodillas, tiene que ser la iglesia en primer lugar. No esperemos que los gobernantes lo hagan. No esperemos, sería bueno que lo hagan, pero no esperemos que tal vez la sociedad lo haga. Tendría que ser la iglesia quien está liderando, digamos así, en el ámbito espiritual y representando a la nación, los que tendríamos que pedir por nuestra nación, por nuestra sociedad, por nuestro país. Ese es el papel que tenemos que cumplir como iglesia. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Tiempos electorales, tiempos donde se deciden muchas cosas, tiempos de pandemia. Bueno, es la iglesia la que tiene que tomar su papel para ponerse en la brecha, para interceder por nuestra nación. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Te animo a que lo hagamos como cristianos. Y si tú eres un hijo de Dios y tal vez tu familia no es todavía un cristiano, no conoce al Señor, tú dobla rodillas por tu familia. Eres tú quien será utilizado por el Señor. ¿Para qué? Para que tu familia venga a la luz del Evangelio. Y será la iglesia la que seguramente Dios quiere utilizar para que nuestra sociedad tenga la luz en medio de una situación difícil. No significa que todo el mundo va a cambiar, significa más bien que podemos orar por nuestros gobernantes, por nuestra situación puntual, focalizada en nuestra sociedad. Todas estas manifestaciones exteriores que tenían que tener los sacerdotes debían de ser el reflejo de un corazón humillado ante Dios. Porque cuando solamente se tiene una vida exterior de sacrificios, pero nada de corazón con Dios, entonces simplemente es una hipocresía. Pero no es hipocresía cuando es el reflejo genuino de un corazón que está doblegado ante Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ese es el papel que tenemos que tener. Ese es nuestro papel. El papel que tiene que tomar la iglesia, el cristianismo, los cristianos en cada familia, por los suyos, por su iglesia, por su barrio, por su familia. Versículo 15 en adelante podemos encontrar entonces, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Ahora pensemos aquí, hay dos formas como los profetas anunciaban o auguraban algo, daban su anuncio. Uno de ellos tenía que ver con dichoso, bienaventurado. Esta es la fórmula que utiliza Jesús en el sermón allí del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Bienaventurados sois, dichosos sois, felices sois. Se está anunciando algo bueno. Pero la otra forma, y la otra, digamos así, la otra forma como iniciaban los profetas tenía que ver con el lamento. ¡Ay! El augurio de lamento. Así está diciendo Isaías, ¡ay de mí! Y encontramos esa fórmula en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora Joel utiliza, ¡ay! ¡Ay del día! Porque cercano está que el día de Jehová. Obviamente, se está acercando el día de Jehová. ¿Y qué es ese día de Jehová? Ok, pensemos entonces, el día de Jehová tenía que ver, podemos rápido enmarcar, primero con el presente inmediato del tiempo de Joel, como una plaga de langostas. Luego, como un futuro cercano, tenía que ver con la invasión y la destrucción que tendría Judá, Jerusalén, en manos del ejército de Babilonia. Y en tercer lugar, tenemos que considerar a un tiempo final, a un tiempo escatológico, cuando Dios derrotará todas las fuerzas del mal, y definitivamente el día de Jehová escatológicamente tiene que ver en el futuro
con varios aspectos: la gran tribulación, el milenio, la segunda venida de Cristo, desde luego, que es tema central en la humanidad, y todo este desenlace. Ahora, el día de Jehová, el día del Señor, es una noción, digamos así, un concepto bastante amplio, que parte del Antiguo Testamento y se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Se está refiriendo a un tiempo nefasto, difícil para la humanidad, de tinieblas, donde la humanidad recibirá la retribución a su actuación. El libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, también nos está hablando acerca del día de Jesucristo. Podemos enmarcar que todos estos acontecimientos, vistos desde el Antiguo Testamento, tenían que ver con un concepto: el día de Jehová. Así que tras ese día vendría varios acontecimientos. No se trata solamente de un suceso, sino de una cadena de sucesos descritos en la profecía bíblica. En fin, algunos han comparado, ya que se habla del día de Jehová, es un tiempo en el que el Señor ajustará a la humanidad y le dará lo que le corresponde a la humanidad, a los justos lo que les corresponde, a los impíos lo que les corresponde. Bueno, si ese es el día de Jehová, ¿qué estamos viviendo entonces ahora? Algunos han dicho entonces estamos viviendo el día del hombre, o digamos así, el tiempo del hombre. El hombre hoy en día cree poder resolver el problema que está presentando la humanidad. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Nada. Vivimos en un tiempo, no solamente por esta pandemia, hemos vivido a través de siglos, de mucho tiempo, guerras mundiales, hemos vivido, hoy estamos en medio de toda una pandemia. ¿Puede resolver el hombre este tiempo de problemas? No, el hombre está administrando este tiempo, por decirlo así, todo bajo la soberanía de Dios, desde luego. Pero ¿qué está consiguiendo? El ser humano ha llevado al mundo a una confusión terrible. Cada político en cada nación, en cada país, cada hombre nuevo que sube al gobierno se presenta y afirma tener la solución para la situación en la que cada sociedad está viviendo, pero en realidad no tiene la solución. Los hombres hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Los gobiernos que tienen las grandes naciones en el mundo hoy no pueden resolver los problemas mundiales que tenemos. Tal vez este es, como alguien le ha dicho, el día del hombre, el tiempo del hombre. Solamente estamos cada vez más cargando las consecuencias de nuestra actuación a través de los siglos. El libro de Tesalonicenses, cuando Pablo está escribiendo, le dijo a la iglesia, el apóstol, Tesalonicenses 2:2, segundo libro, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habla entonces Pablo del día del Señor. Obviamente está también evocando ese concepto veterotestamentario del que está hablando Joel. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente se está refiriendo al gobernante que tendrá el mundo a nivel global. Ese es el anticristo. En fin, así que podemos decir algo. La plaga de langostas en un sentido solamente era como un bosquejo, como un anuncio futuro de lo que vendrá en la humanidad, para la humanidad. No solamente para ese futuro inmediato de Judá y Jerusalén, 2 siglos y pico después, sino también para toda la humanidad. Versículos 16 en adelante dice, nos quedamos en el 15, vamos con el 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos?
la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Bueno, eso es lo que tendría el pueblo de Dios si no se arrepiente. Y eso es lo que viene sobre la humanidad si la humanidad continúa. Y ya está todo descrito. Ha de venir este tiempo. Tú y yo tenemos que volver al camino del Señor. ¿No quieres pasar por esto? Tampoco yo. Bueno, volvámonos al Señor. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. ¿Qué podemos encontrar en todo esto? Ya podemos ver algo que se anunciaba, una gran sequía, tremenda sequía. Es casi como todo un incendio, todo está devastado, no hay productos, los animales sufren también las consecuencias. Ya nos está diciendo el libro de Romanos, y acompáñame si lo tienes por allí, y si tienes tu Biblia, el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 22 nos dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando eso, la redención. Y la creación sufre aún, por decirlo así, y si tuviera personalidad, a tal punto como una dama que está sufriendo por los dolores de parto. Así está sufriendo la creación. En todo caso, hasta las bestias del campo. Así que incluso cuando el día de Jehová se refiere a algo presente, inmediato para el tiempo de Joel, es sombra del día final. Ese día de Jehová, ese día del Señor. Ese día del Señor involucra, yo diría, dos aspectos importantes que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Número uno, el juicio final sobre toda maldad e impiedad y pecado. Y número dos, la recompensa para los fieles, para los creyentes, para todo aquel que ha seguido el camino del Señor. Así que la rectitud y la verdad prevalecerán, pero antes, obviamente, va a haber mucho sufrimiento. Podemos pensar entonces en algo. El día final del Señor es un tiempo de esperanza. Claro que sí, no solamente es un tiempo funesto para la humanidad. Acompáñame y dice a continuación: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Veremos en la siguiente sesión el desarrollo de lo que viene en el capítulo 2, pero vamos a quedar allí y pensemos en algo. ¿Qué involucra ese día de Jehová? La segunda parte de nuestro capítulo 1 nos estaba hablando de una actitud de arrepentimiento que tenía que tener el pueblo. Querido hermano y amigo, si tú aún no conoces al Señor, piensa en esto. Ese día del Señor, el día de Jehová, es un tiempo de esperanza, definitivamente, debido a que todos los que estén en relación buena, en comunión con el Señor, estarán unidos para siempre con Dios. Pero el día de Jehová involucra castigo para el mundo malo, impío, para el mundo y el ser humano que decida separarse de Dios y que decidió así, que ya se ha condenado a sí mismo. Sin Dios la devastación es segura, créelo. Los que no tienen una relación personal con Cristo Jesús, con Dios en su corazón, estarán frente a Él sin ningún tipo de recurso que le pueda ayudar para salir de ese momento difícil. Asegúrate tú de clamar hoy en día, no de clamar al final de los días, porque será tarde. Mejor que doblemos nuestras rodillas ahora y que la misericordia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas mientras tengamos oportunidad. El día de Jehová enmarca varios acontecimientos.
que tienen que ver para nuestro tiempo y un tiempo inmediato. La escatología en la Biblia nos está hablando acerca de no solamente promesas buenas para los fieles y justos, también está hablando de una situación catastrófica que viene para este mundo. El día de Jehová, gran tribulación, plagas, están viniendo diferentes cosas. Y esta no es solamente, ¿cómo diríamos? No es un mensaje de miedo, pero es lo que la profecía nos está trayendo. Con esta introducción y con el capítulo 1, podremos desarrollar el capítulo 2 y 3 en nuestra siguiente sesión. Hasta entonces, te quiero animar que tú pongas al día tu comunión con el Señor, tu relación con el Señor sea viva, eficaz, que sea correcta y que todos los días tú seas sacerdote de tu propia vida. Te animamos. Quiero terminar en todo caso esta exposición con el libro de Segunda de Timoteo, que me parece bastante atinado el pasaje. Capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor? El Señor viene pronto. Eso fue anunciado desde siglos antes de que viniera Cristo Jesús en su primera vez. Él vuelve pronto, vuelve por segunda vez. ¿Estás tú preparado? Esa segunda venida será para algunos bienaventuranza y para otros solamente calamidad, porque viene también para juzgar toda situación impía y al impío. Oremos entonces y concluyamos así con nuestra primera exposición del libro de Joel. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a conocer más acerca no solo de tu palabra, sino más bien a que nuestra vida refleje una obediencia a tu palabra. Oramos por esto en el nombre de Jesús y te pido por cada uno de los que seguirán después, Señor, este mensaje. Tiene que ver, Señor, con el día de Jehová que es anunciado por el profeta Joel, que es anunciado a nuestra vida, a nuestro corazón también en el día de hoy. Oramos por eso, para que estemos listos, preparados y también para que guiemos a nuestra casa y familia en los buenos caminos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hacemos esta oración. Amén. Querido hermano y amigo, es un gusto compartir contigo la palabra del Señor. Nos volvemos a encontrar en una nueva sesión y servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, que tengas un buen día. Queridos hermanos, esperamos que la primera parte del libro de Joel sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a cualquiera de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM. O mediante nuestras transmisiones en vivo por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Que Dios los bendiga.